Testimonio de Laura Popham sobre su experiencia explorando las 3 rutas verticales con su hermana Alena Sanderson. Testimonio original dado el 9 de noviembre de 2014. Grabación de audio por Jonathan Sims, jefe activista del Instituto Magnus, Londres. Comienza el testimonio. La espeleología siempre ha sido uno de mis pasatiempos favoritos. Mi pasatiempo favorito en realidad. Todo el equipo puede ser muy costoso después de un tiempo, y no gano lo suficiente para hacer más de una actividad costosa en mi vida. Alena, mi hermana, me acompañó a un viaje hace unos años. Había perdido su trabajo y luego su casa casi al mismo tiempo, y se estaba quedando conmigo. Creí que eso la animaría. Lo hizo y lo hemos practicado juntas desde entonces. En realidad fue algo estúpido. Desearía haberla dejado llorando en el sillón. Al menos así seguiría aún viva. En realidad, no teníamos el dinero suficiente para explorar cavernas tan seguido. Así que solo pasaba mucho tiempo leyendo y planeando y mirando cosas en línea. Tal vez organizábamos una exploración a una cueva al año, aunque a Elena nunca le apasionó tanto como a mí. No me malentiendan, no sufría claustrofobia y no la obligaba a seguirme en la oscuridad amenazando nuestros lazos familiares. Pero ella prefería escalar, y yo siempre terminaba explorando un poquito más profundo de lo que ella quería. Si soy honesta, creo que ella hubiera preferido hacer ejercicio al aire libre, o de otra forma, en la superficie de un gimnasio. Tal vez podríamos haber intentado escalar acantilados o paredes, pero explorar cavernas era lo nuestro. Le había ayudado cuando se encontraba desanimada y sabía lo mucho que me encantaba. Aunque tampoco le encantaban los raspones y moretones que siempre tenía de las exploraciones. Solía bromear que se sentía como si la misma tierra quisiera golpearla. Si tan solo lo hubiéramos sabido. Pero nos divertíamos y ella siempre decidía venir conmigo. Nunca la obligué a entrar. Nunca lo hice. Ya habíamos entrado a las 3 rutas anteriormente. Había sido un viaje corto de un par de horas dentro de las cuevas Rift Pot. Las rutas son enormes. Digo, por algo se llaman las 3 rutas verticales. Así que había mucho que explorar. Y nos habíamos divertido muchísimo la primera vez, que habíamos querido intentarlo de nuevo dentro desde otro ángulo. Íbamos a entrar por Death Head Hole, luego viajaríamos por Lost Jones Cave, hasta Gabblepot, y luego regresaríamos. El panorama me emocionaba, ya que para llegar a Lost Jones Cave y a las rutas de Gabblepot tendríamos que bucear. Nunca antes había buceado en cuevas y Elena tampoco, aunque me había dicho que la idea la aterraba menos que los lugares estrechos por los que teníamos que pasar para llegar hasta allí. Hicimos todos los arreglos necesarios, obtuvimos los permisos completos con la Council of Northern Cabin Clubs e hice que mi esposo Alistair anotara todos los detalles posibles en caso de que algo malo sucediera. No haces espeleología sin que alguien sepa dónde te diriges y cuál es tu ruta a seguir, y yo no tenía intención de desviarme del área explorada, directo hacia las cuevas marcadas. Si soy honesta, nunca tuve madera de pionera y me gustaba mantenerme en las rutas conocidas. No, lo que solía amar de la espeleología era la sensación de estar profundamente bajo tierra, las sólidas y frías paredes cerniéndose sobre mí. Siempre se sintió como si me mantuvieran a salvo. Pero ya no es así. Fue un sábado, el 14 de junio, en el que fuimos. El viernes me había tomado todo el día libre para prepararme y estaba planeando pasar el domingo sanando mis bien merecidos moretones. Alana y yo viajamos hasta Lancashire, hacia Death's Head Hole. Vivo en Manchester, así que no fue un viaje tan largo. Dejamos el auto en Legfed, lo más cercano que se puede estacionar un auto legalmente. Me sorprendió ver que éramos las únicas cuando llegamos. Era un día soleado de primavera y el clima había estado despejado durante días, lo cual había alejado el riesgo de lluvia y de hacer las cuevas peligrosas. Era un día perfecto para explorar cuevas, pero parecía ser que seríamos las únicas que nos aprovecharíamos de ello. Death Head Hole no es tan impresionante o intimidante como aparenta su nombre. Si no sabes lo que estás buscando, puede que ni siquiera lo encuentres. Cuando llegamos, la mayor parte de la entrada estaba cubierta de maleza y ramas. Apenas sobrepasaba nuestra altura y recuerdo que el pensamiento o el encaje perfecto pasó por mi cabeza espontáneamente. Sin embargo, la entrada estaba en buenas condiciones.
así que enganchamos nuestras cuerdas y bajamos sin problema, a pesar de un par de giros inesperados dentro del agujero. Era un día soleado, casi era mediodía cuando descendimos, así que la luz se filtraba muchísimo más de lo que hubiéramos esperado. Tuvo que pasar más tiempo para que encendiéramos nuestras linternas de los cascos, pero eventualmente lo hicimos. Cuando llegamos al fondo, la luz del sol ya no era visible, y la silenciosa oscuridad de la cueva nos consumió. Bajo nuestros pies, las aguas tranquilas de las grutas seguían su curso, así como lo habían hecho durante miles de años, imperturbables por la fuerte amenaza de la humanidad, y las seguimos. Fue un descenso más sencillo que el anterior, aunque bastante más resbaloso, y agradecí haber invertido en un impermeable para el mapa. A pesar de eso, hacía que a veces fuera más difícil de leer. Alena se quedó atrás para permitir que hiciera mi ritual. Había algo que siempre hacía cuando entraba en una cueva por primera vez, y era apagar todas nuestras luces por unos minutos y apoyar mis dos manos en las frías paredes de la tierra. Recuerdo una vez, cuando era pequeña, fue una excursión a White Scar Cave, en Yorkshire. Era una cueva asombrosa, segura, acogedora, absolutamente hermosa. Supongo que por eso era tan popular para ese tipo de viajes. Después de estar ahí abajo por unos minutos, la guía nos condujo aún más profundo y nos dijo que nos quedáramos muy callados. Apagó las luces y nos enseñó como niños lo que realmente era la oscuridad. Nunca había visto nada parecido. Era completa oscuridad, tan englobante, y en la calidez subterránea me encontré repleta de una alegría que jamás olvidaré. Incluso en un grupo de 30 alumnos, sentí que la única presencia que importaba era la de la cueva. Desde entonces siempre me tomo un momento en cualquier exploración de espeleología para hacer lo mismo y sentir lo mismo otra vez. Esa abrumante oscuridad, inaudible, por solo el gentil flujo del río y mi propia respiración. En realidad, no creo que fuera una práctica extraña, pero rara vez entraba a una cueva sin nadie más que Alena, y aunque ella me daba espacio para hacerlo, no creo que lo hubiera entendido. Volvimos a encender nuestras luces y comenzamos a adentrarnos en las profundidades de la cueva. Tenía el mapa, que comenzamos a seguir lo más detenidamente posible. Tengo experiencia en esto, pero incluso a veces me es difícil descifrar las irregulares líneas abstractas trazadas en el mapa. Habían varios cruces que eran claramente más pequeños que los que se hacían notar en el mapa, y el lugar de entrada de Lost John's Cave era lo que puede llamarse apretado. No se notaba en el mapa, pero parecía ser la única entrada. Y bueno, en la mayoría de los pasadizos en los viajes, cuando estés explorando cavernas, serán más pequeños de los que normalmente la gente se sentiría cómoda cuando se mueve. Después de todo, erosionaron por comunes corrientes de agua y pequeños sucesos tectónicos, así que mantener cómodos a los humanos nunca estuvo en la lista de sus prioridades. Sin embargo, un lugar apretado es algo diferente. El lugar apretado puede ser un hoyo con un ancho menor a 30 centímetros. A veces se puede extender por un largo tramo con ese mismo tamaño. La roca te presionará por todas partes y tu cabeza se golpeará cada vez que la muevas. Y en un lugar particularmente malo y apretado, hay lugares donde las paredes y techos están tan cerca que no puedes mover tus brazos o doblar tus piernas para impulsarte a seguir adelante. Y lo único que te resta es arrastrarte hasta salir al otro lado como un gusano. Este era un lugar particularmente malo y apretado. Casi al final, llegó a ponerse tan mal que si Elena no hubiera entrado primero, le habría dicho que retrocediera y que se olvidara de Lost John's Cave. Casi a la mitad del camino me di cuenta que el lugar era más estrecho de lo que había imaginado. Grité su nombre para asegurarme que Elena hubiera llegado sin problemas. Ella me respondió. Me dijo que fue difícil, pero se encontraba bien. Quise volver a hablar, pero en ese momento la roca se encontraba tan cerca de mí que me impedía hacer algo más que aguantar mi respiración e impulsarme a seguir adelante. Una mano me sostuvo firmemente por el hombro y tiró de mí. ¿Y así pude salir? Alena me sonrió, como si fuera a comentar el hecho de que ella había salido sin ayuda alguna y que yo, la genuina aficionada de las cuevas, había necesitado una mano.
Quería argumentar reclamando que ella era más delgada que yo, pero para el momento en que pude controlar mi respiración, la furia ya se había desvanecido y conseguí darle una débil sonrisa. Cruzamos toda la cueva hasta llegar a la catedral. Era una cueva enorme y arqueada, bastante impactante, aunque debíamos cruzar un par de acantilados para entrar, uno de casi 12 metros. Ya teníamos experiencia y el equipo necesario para lograrlo, así que pronto nos encontramos debajo de la catedral, en lo que creativamente llamaban la cripta. Nos detuvimos para descansar y comer algo. Alena me contó una interesante historia sobre los Jones Cave, mientras que yo me había preocupado en encontrar mapas y toda la información posible sobre cómo cruzar el lugar. Ella me dijo que estuvo investigando la historia de la caverna. Me contó que todos escriben mal el apóstrofe de los Jones Cave. Según cuenta la historia, fue gracias a los dos primeros hombres en adentrarse en la cueva llamados John. Sin embargo, su exploración fue demasiado lejos y sus velas se extinguieron. Se perdieron en el serpenteante laberinto de túneles y nunca salieron. Alena dijo que creía que era algo lindo, de una forma retorcida, e hizo un chiste de que si alguna vez terminaba atrapada bajo tierra, querría estar a mi lado. Le sonreí y asentí, aunque muy en el fondo la idea me aterrorizó. No fue al imaginarme estar enterrada ahí abajo. En ese momento no parecía ser un destino tan terrible, sino el pensamiento de tener que pasar mis últimos días con Alena era un poquito abrumante. Perdón, es una cosa horrible que decir de alguien muerto. Amaba a mi hermana y amaba pasar tiempo con ella, pero deambular bajo tierra era un acto intensamente personal. Y tal vez al final ella lo entendió. Después de nuestra breve pausa comenzamos a dirigirnos al domo. Era bellísimo, y este era el lugar que más temor me había estado causando, ya que todos los expertos en cavernas con los que había hablado me habían dicho que este era el descenso más difícil. Y fue sencillo. Fue bastante sencillo. En realidad, y en ese momento, recuerdo haber tenido un extraño sentimiento, como si me estuvieran tragando. Finalmente pasamos la caverna de Exquisito y entramos a la masiva cueva. Mientras nos quedábamos ahí de pie, sentí ilusiones e inquietudes con la misma magnitud. Frente a nosotras había un pasaje repleto de agua cristalina de un foso. Estábamos a punto de hacer nuestro primer buceo subterráneo. Los expertos en el área siempre me habían dicho que nunca se juzga la distancia correctamente. La primera vez que intentas surgir a la superficie, siempre terminarás golpeándote la cabeza contra la roca de arriba. Así que es mejor intentarlo y no alarmarse por ello. Se lo recordé a Elena mientras preparábamos nuestro equipo, y ella me dijo que lo recordaba. Y me sorprendió cuando me dijo que quería ser la primera en entrar. Mencionó algo de conquistar sus temores o algo así, y le respondí que sí, por supuesto, y la dejé pasar. Mientras me quedaba allí sola, esperando, comencé a percibir algo que nunca había sentido tan alejada de la superficie. Empecé a sentirme intranquila. Estaba rodeada del silencio más profundo del que alguna vez había experimentado. Pero había algo más allá adentro. Entre ese silencio, era casi un susurro. Intenté quitarme la sensación cuando llegó el momento de seguir a Elena y me sumergí en el foso. No estaba tan alejado del cruce que nos llevaría a Gabblepot. Nadé por un lugar estrecho mientras empujaba mi cuerpo. A veces nadaba y otras veces escalaba por las rocas, hasta que supuse que había llegado a una distancia lejana como para intentar subir a la superficie. ¡Clank! Mi casco golpeó el techo del túnel. Estaba bien, eso era común. Seguí nadando un par de metros más y lo volví a intentar. ¡Clank! Eso me dio un susto terrible, ya que para ese momento ya debía haber llegado perfectamente bien al final del primer túnel. Seguí nadando hasta que llegué al límite de la vía acuática e intenté subir a la superficie. Clank. Comencé a entrar en pánico. ¿Era un camino sin salida? No podía ir más lejos. ¿Dónde estaba Elena? No podía haber regresado sin que me lo hubiera cruzado.
El túnel era demasiado estrecho. Desesperada intenté subir una vez más. Salí a la superficie para encontrarme con Alena carcajeándose y sosteniendo una roca sobre el borde del agua en el lugar exacto en donde había intentado subir. Le dije un montón de groserías, sin estar segura de si debía golpearla o reírme con ella. Se disculpó, pero me dijo que había visto la roca y no pudo resistirse, ya que siempre la estaba molestando con el asunto de los cascos y los golpes contra el techo. Me senté, repentinamente exhausta. La adrenalina de mi pánico pareció haber consumido la mayor parte de mi energía y creo que mi hermana lo notó, porque no insistió en que continuáramos. Ambas sabíamos que el siguiente pasaje después de este cruce hacia Gable Spot era de una distancia mucho más larga, y ninguna de nosotras estábamos listas para sumergirnos. Así que solo nos sentamos por un rato completamente calladas. Había tomado más tiempo de lo planeado llegar hasta acá, así que le sugerí regresar por nuestros pasos en lugar de adentrarnos más profundo en la cueva. Alena estuvo de acuerdo con eso, pero en el momento en que me di vuelta, me preguntó con una voz suave pero segura, ¿qué tan perdida estaba? Le respondí de inmediato que no estábamos perdidas y que había seguido el mapa al pie de la letra, y ella solo me dio una mirada, como si no entendiera lo que le estaba diciendo. Me encogí de hombros y le dije que yo iría primero en el regreso, y ella me dijo que sí. Me sentí renuente de volver y encontrarme bajo tierra de una forma que jamás había experimentado. Preparé mi equipo y me sumergí de nuevo en el agua, dirigiéndome otra vez hacia Death's Head Hole. Y fue en ese momento cuando todo comenzó a ir terriblemente mal. Para empezar, el agua no tenía fin. Intenté subir a la superficie, como lo había hecho, y de nuevo, volví a sentir ese clan contra mi casco al chocar con el techo del túnel. Seguí nadando y lo volví a intentar, pero no tuve suerte. Luché contra el pánico que crecía en mi pecho, mientras me decía a mí misma que el túnel tenía un final certero y solo tenía que llegar a él. Pero el agua no acababa. No había luz, ni superficie. No existía nada más que esa reducida vía acuática que me apretaba por todas partes esperando el momento para ahogarme. No supe cuánto tiempo estuve nadando y casi grité de alivio cuando levanté mi mano y la sentí surgir de la superficie del agua. No me encontraba en la cueva que había esperado. Lo que estaba frente a mí era un túnel incluso más pequeño que el opuesto al que había dejado. Pataleé para adentrarme más en la cueva, no porque quisiera internarme en un pasaje desconocido, sino porque me angustié de que Alena no fuera capaz de salir del agua detrás de mí. Tal vez había cruzado por una vía equivocada, pero eso no tenía sentido. No había dado ningún giro equivocado. Es más, ni siquiera existían otras vías o vueltas en esa parte de la cueva. Había examinado todos los mapas del lugar una y otra vez, y todos mostraban el camino como una línea recta. Esperé, queriendo hablar con mi hermana tan pronto como saliera a la superficie, y discutir las opciones de a dónde ir después de ese punto. Pero no apareció. No sé cuánto tiempo estuve ahí. El lugar era tan angosto que ni siquiera podía ver el tiempo en mi reloj, pero se sintieron como horas. Quería volver a sumergirme y buscarla, pero tampoco podía moverme ni dar vuelta. Solamente esperé el sonido de la superficie cuando se rompiera. Pero nunca llegó. Decidí seguir avanzando. Me forcé a nadar hasta que por fin llegué a un lugar lo suficientemente ancho que me permitió girar. Mientras avancé lentamente, choqué contra las rocas irregulares hasta que las sentí presionar contra mi piel expuesta, donde mi ropa se había desgarrado. Podría lidiar con eso cuando estuviera fuera. Eso era lo que seguía pensando. Pero el pasaje volvió a hacerse más y más pequeño, hasta que ya no me pude mover más. Finalmente me resigné a tener que intentar regresar por el estrecho lugar de donde había venido sin siquiera poder girar. Comencé a sumergirme casi a empujones y mis pies tocaron una piedra sólida. El túnel había desaparecido. Fue en ese momento cuando grité,
y mi luz se apagó. Hace un momento dije que disfrutaba la completa oscuridad de las cuevas. Estaba equivocada. Nunca había conocido una oscuridad como esa. No podía moverme. Apenas podía respirar con el poco espacio que tenía. Gimoteaba por ayuda. Incluso mientras me quedaba ahí sentía como si las paredes me estuvieran apretando más y más. Y supe que las rocas que siempre había creído que eran mis amigas y protectoras me iban a enterrar en ese lugar. A lo lejos vi una luz apenas visible. Parecía como una llama de una vela en el extremo del túnel. Era tan débil que solamente iluminaba su forma. Se hizo más visible, pero cualquier esperanza que pudiera haberme dado murió tan rápido en el momento en que creció. Se estaba acercando a mí, tan lentamente, y en lo profundo de mi interior supe que pertenecía a ese lugar y quería lastimarme. Mientras comenzó a crecer, vi la mano pálida que la sostenía y escuché algo. Era Elena, y se escuchaba a lo lejos y algo entrecortada, pero estaba segura que gritaba por ayuda. Cerré mis ojos como si eso fuera a servirme de algo en el lugar y desesperadamente intenté alejarlo con mi propia voluntad. Cuando volví a abrir mis ojos, la luz seguía allí, pero de alguna forma había cambiado. Parecía más brillante y, mientras la miraba, me di cuenta de que ya no venía de una vela. Apenas podía creerlo, pero parecía ser la luz del día. Con cada gramo de fuerza que poseía, me obligué a avanzar. Había estado escalando todo ese tiempo. Mi ropa estaba rajada y deshecha. Mi piel tenía rajuños y sangraba. Pero tras casi una hora volví a salir a la superficie en una entrada pequeña que ni siquiera estaba en los mapas. Inhalé aire fresco y helado, y grité lo más fuerte que pude por muchísimo tiempo. Así fue como Alistair y el equipo de rescate de espeleología me encontraron. Aparentemente había estado bajo tierra por casi 24 horas, y él había llamado al equipo de rescate. Me atendieron bien, y esperé que alguien me diera noticias de Elena. Mis heridas fueron tratadas y me dieron comida y agua. Tuvo que pasar otro día para que el equipo de rescate me dijera lo que yo ya sabía. No había señales de ella en ninguna parte. Nunca la volví a ver, y su nombre fue añadido a la lista de muertes. Así que creo que ese fue el final de todo. No he vuelto a explorar cuevas desde entonces, y no pienso hacerlo. Fin del testimonio. Es un caso extraño. Muy rara vez me he llegado a encontrar con un testimonio escrito con tanta convicción y al mismo tiempo con tantos detalles que probablemente sean falsos. La CNSC no tiene registro alguno de que la señora Popham haya conseguido un permiso para su expedición, y la cantidad de los otros permisos registrados del 14 de junio obviamente indican que no eran las únicas en esa cueva ese día. Además, y tal como lo mencionó la señora Popham, Death Head Hole y los Jones Cave son lugares bien estudiados y trazados en mapeos. Y según me dice Sacha, la ruta que ella describió son puros caminos sin sentido. Lo que es cierto es que el 15 de junio la Organización de Rescate de Espeleología de Yorkshire Dales fue contactada por el señor Alistair Popham. Él les dijo que su esposa y su cuñada se habían ido a explorar el día anterior y que no habían regresado. Mandé a Tim a indagar más al respecto. Martin se negó a ayudar con esta investigación porque es un poco claustrofóbico, pero encontró anomalías aún más extrañas. La señora Popham no fue hallada fuera de la cueva como declaró. La encontraron a unos metros del fondo de Death Head Hole, inexpresiva y arrollada junto a un pequeño montón de velas consumidas. Alistair Popham dijo que no vio que esas cosas hubieran sido empacadas anteriormente. Ella salió de su estupor en el momento en que salió de las cuevas subterráneas, y en ese momento se puso a gritar el nombre de su hermana. Gritaba que debían ir a salvarla. También hay que hablar de la grabación. Esto no lo menciona en su testimonio en ningún momento, pero la señora Popham llevó consigo una cámara dentro de las cuevas. Nunca regresó por ella de la Organización de Investigación por Contrato después de su rescate, y Tim consiguió obtener acceso a una copia de la grabación. Creo que es mejor no preguntarle cómo lo hizo. La mayor parte del video es banal.
Solo la señora Popham y su hermana haciendo espeleología, lo cual parece coincidir con su testimonio. Pero la última parte del video es algo inquietante. El registro de la fecha y hora lo señalan a las 2 de la mañana del 15 de junio. Es un montaje completamente negro, aunque es imposible saber si fue por la tonalidad de la oscuridad de la cueva o tal vez porque tenía la tapa del lente puesta. Es el audio lo que me angustia y voy a reproducir una parte. El video dura 2 horas con 43 minutos y el audio se mantiene constante durante todo ese tiempo. No ha habido señal de Elena Sanderson desde su desaparición hace 2 años y he tomado la decisión de no darle seguimiento a nuestros descubrimientos ni de hacérselo saber a la señora Popham. Fin de la grabación.